Vean, para la clase de hoy, pues es comenzar ya con teoría de los circuitos empleando transitorios eléctricos y obviamente los transitorios, mencionamos, es la base de modelado y control. Obviamente teoría del control, más no técnicas de control. Este curso de transitorios es uno de mis cursos más rápidos, pero también de los más importantes. El semestre anterior, o bien el curso anterior, estuve dando a la par, además del de circuitos, estuve dando transitorios, modelado y control. Y créanme que en los tres cursos veíamos prácticamente lo mismo. Terminaba mi clase de control y la siguiente clase era transitorios, y en transitorios veíamos más cosas que las que estábamos viendo en control. Entonces, es una base muy sólida. Transitorios se compone de 5 tópicos principales. 1. Lo que es la respuesta de los sistemas RL, RC y RLC. Se ve su comportamiento en el tiempo y podemos aplicar transformada de Laplace para conocerlo en frecuencia. En frecuencia aplico transformada inversa y regreso al tiempo. 2. Variables de estado. Análisis por variables de estado. Ahorita lo explico. Siguiente, análisis por transformada de Laplace. 4. Análisis por función de transferencia. Y 5. Respuesta en frecuencia. Esta respuesta en frecuencia se le conoce como filtros pasivos. Y agrego una unidad final que dice representación de los sistemas en diversas formas para su análisis. Vean, cuando llegamos a este punto, prácticamente este punto es de modelado. Pero la ventaja que tenemos en este curso es que desde el primer momento, por ejemplo, si hoy resolviéramos un sistema RL, yo ya puedo representarlo en variables de estado, puedo comprobarlo con transformada de Laplace, puedo obtener una función de transferencia, puedo decir qué tipo de filtro y puedo sacar todas las representaciones del sistema para su análisis. ¿Qué representaciones? Ahí está. Una ecuación íntegro-diferencial, una dualidad por transformada de Laplace, obviamente variables de estado, ya lo tengo arriba. Puedo hacer un diagrama de simulación analógica, diagrama de simulación digital, diagrama de flujo de señales, una representación pura de Laplace. Puedo hacer una transformación a función de transferencia directamente de mi ecuación íntegro-diferencial y puedo realizar un diagrama de bloques. Ese diagrama de bloques parte de mi diagrama de simulación digital. Esa es la ventaja de este curso, que a medida que yo avanzo puedo ir combinándolo
con todas las unidades y lo vamos a hacer. Es la ventaja de que tengan el material impreso y yo ya nada más pongo la referencia y con la práctica se va aprendiendo. Y vean, en este curso que está aquí, obviamente todo está enfocado a sistemas eléctricos. Cuando llegan a modelado, y lo vamos a hacer, en modelado hay una, ¿cómo se le llama? Analogía. Si yo ya lo sé hacer en un sistema eléctrico, aplico una analogía a un sistema mecánico de tipo traslacional y otro rotacional. Y de esa misma analogía puedo pasar a un sistema hidráulico y a un sistema térmico. ¿Qué quiere decir? Que si domino uno, el modelado, lo único que necesito es aprender ¿qué? La analogía. Y la analogía es una simple tabla que me relaciona la resistencia, la inductancia y la capacitancia. ¿Con qué elementos? Pues con una masa, con un resorte, con un amortiguador. Con un momento de inercia, con un amortiguador y con un resorte o una flecha. Con un tanque, una llave o un flujo. Solamente yo necesitaría de modelado analogías. ¿Por qué? Porque ya sé hacer uno y lo demás es repetición. Esa es la importancia de ver transitorios. ¿Sale? ¿Qué más les puedo decir de este temario? 1. Las dos primeras unidades se dice que es un análisis en tiempo. Y las otras 3 unidades es un análisis en frecuencia. ¿Qué frecuencia? Frecuencia compleja. Y recuerden, hablar de frecuencia compleja es hablar de Laplace. ¿Qué quiere decir? Que si yo analizo en el tiempo, aplico Laplace y llego a la frecuencia. O bien, si yo analizo en frecuencia, aplico transformada inversa y llego al tiempo. Por lo tanto, el análisis de este tipo de sistemas no es de forma progresiva. No quiere decir que necesito comenzar con el tiempo para llegar a la frecuencia. Aquí puedo comenzar en frecuencia, aplico transformada inversa y llego al tiempo. Si trabajo en el tiempo, aplico transformada de Laplace y llego a la frecuencia. Entonces yo podría empezar con este tema, podría empezar con con el que yo quiera. Y de uno paso a todos los demás. ¿Ven la importancia de esto? Y si ahora yo revisara el temario de modelado, vean lo que tiene modelado. Aunque no lo crean, está más completo este. Vean, es una tabla de los sistemas hidráulicos. Vean, me voy al temario de modelado. Obviamente conceptos básicos. Herramientas computacionales, que es MATLAB y C. Y vean lo que viene. Modelado y dinámica de sistemas físicos lineales. Sistemas eléctricos. Ojo. Representación de una ecuación diferencial. Aplicación de transformada de Laplace. Diagrama de bloques y variables de estado. O sea, todo lo que está acá abajo. Solución del modelo mediante métodos numéricos usando entradas de pruebas típicas. Y ya. Esto que está aquí es el 40% de lo que está acá en representación. Y ya acabé, porque lo demás ahora es sistemas mecánicos y pide lo mismo. Sistemas rotacionales,
Translacionales, electromecánicos, químicos. Y se acabó. Hago analogías y se acabó. ¿Ya? Eso es todo. Modular. Una unidad final que se llama identificación y sensibilidad de sistemas para dejarlos preparados para control 1. En control 1 ya se ven los tipos de sistema. En control 1, final de control 1, aquí está, se lo voy a mostrar. La unidad final de control 1 vean cómo se llama la unidad final. Análisis de sistemas lineales en frecuencia. ¿Qué creen que es? Aquí está. Respuesta en frecuencia. Análisis, me regreso a las unidades, en estado transitorio. Si estamos en un curso puro de transitorios, vean la unidad 1, conceptos básicos. Unidad 2, análisis transitorio y análisis en estado estable. Cuando resolvamos este tipo de sistemas, vamos a escuchar términos de este tipo. Respuesta total es igual a una respuesta en estado estable más una respuesta en estado transitorio. Vean, aquí está. Transitorio y estable. Una unidad 4. Acciones de control. Obviamente este es el fuerte de control. Ya que tengo mi modelo matemático, lo controlo con un controlador P, un PI, un PD o un PID. Y para eso necesito al menos 3 técnicas para tener las bases. Pero técnicas de control hay muchísimas. Yo en este curso les proporciono material para que sepan de más. Y ven, el último, análisis de sistemas lineales en frecuencia. Acá está. Ahí está. Por lo tanto, repito, uno de los cursos más importantes como base de modelado y control es precisamente transitorios. ¿Sale? Bien, pues no sé si haya preguntas. Si no, comenzamos con el primer tema. ¿Dudas? ¿Preguntas? No problema. Bien, vamos a comenzar. No problema. Respuesta de los sistemas RL, RC y RLC. Comenzamos con el RL. Vean, en clase ya lo vimos. Sea el sistema RL y el sistema RL tiene 2 fases. Se dice que cuando este interruptor está en la posición 1, este es mi VDT, RL, si está en la posición 1, se dice que está en la fase de carga. ¿Por qué? Porque el inductor va a estar conectado a la fuente. Si tengo esa fase de carga, tendría un circuito así. PDT, el interruptor está cerrado, RL. Y por aquí circula una corriente del circuito. Y obviamente es un circuito serie. La corriente de la R es igual a la corriente de la L y es igual a la corriente total.
Si yo aplico la ley de tensiones de Kirchhoff, tendría lo siguiente. B de T menos I por R menos L veces de I en dt igual a 0. Obviamente aquí ya me salté un paso. ¿Ese paso cuál es? Pues tengo B de T menos B de R menos B de L igual a 0. ¿Sale? Y ya sabemos que por ley de Ohm, la B de R es I por R, la B de L por ley de Faraday, L veces de I en dt. Y tengo mi ecuación donde hay una diferencial. Aíslo la diferencial de I en dt, divido todo entre L, es igual a B de T en L. Y esta ecuación es mi modelo. Modelo matemático en ecuación diferencial. Y vean, de esa ecuación diferencial, me regreso para acá, yo ya podría sacar todo lo demás. Podría sacar esto. Pero obviamente necesito bases. Esas bases, ¿cuáles son? Pues mínimo las bases teóricas de qué es una ecuación íntegro diferencial, qué es una dualidad por Laplace, no es más que el factor integrable, qué es una variable de estado, qué es un diagrama de simulación, y todo está en el cuadernillo. Y lo vamos a hacer en una clase posterior. Cuando terminemos RL y RC, hacemos eso. Vean. ¿Qué le voy a hacer a esa ecuación diferencial? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, obviamente, al resolverla, voy a calcular I, mi I de t. Recuerden que hay una variable independiente y una variable dependiente. Si estuviéramos en matemáticas puras, una ecuación diferencial se resuelve así. Se dice que la solución total va a ser igual a una solución particular más una solución complementaria. En un sistema físico, esa solución total va a tener, se representa como una solución en estado estable, más una solución en estado transitorio. Vean lo que acabamos de decir de control. Y todavía más, para un sistema real se dice que esta es una respuesta forzada. Y esta es una respuesta natural del sistema. Por lo tanto, si yo quiero calcular la IT, mi I de t total va a ser igual a una I particular más una I complementaria. ¿Cómo se obtiene eso? Ya lo hemos hecho en análisis numérico. 1. Respuesta forzada. ¿Qué significa la respuesta forzada? Hacer trabajar mi sistema RL para tiempo infinito. En tiempo infinito, si yo alimento con una constante, me va a producir una corriente constante. Ahí está. Por lo tanto, ¿qué le pasa a mi ecuación? Observen. Esta era mi ecuación. Si aplico ley de tensiones de Kirchhoff, tendría E constante menos I por R menos L derivada de I constante con respecto al tiempo. Si la I es constante, ¿cómo es la derivada de una constante? 0. Se elimina. Por lo tanto me queda E es igual a I por R. Eso implica que I es E sobre R. Y de ahí viene el fundamento. Si la tensión en el inductor es 0,
Si es cero se representa como un cortocircuito. Y de ahí viene el fundamento de que cuando el inductor se alimenta con corriente directa, se comporta como cortocircuito. Por lo tanto, la corriente del sistema, simple circuito resistivo. ¿Bien? Sobre R. Y ya tengo mi respuesta forzada. Vamos con la otra respuesta. Respuesta natural. La respuesta natural la voy a obtener de la ecuación diferencial o bien del modelo matemático. ¿Cómo? Simplemente voy a hacer mi ecuación de tipo homogénea. Ahí está. Y empleo una técnica analítica para resolverla. Esa técnica pues sería esta. dy en dt es igual a menos rnl dy. Variables separables. Separo mis variables, dy en i es igual a menos rnl dt. Para eliminar esas derivadas, integro aquí e integro acá. Desde una i0 a una ik. Desde un t0 a un tk. Integral de dy en i, logaritmo natural de i. Desde i0 hasta ik. Va a ser igual integral de dt, rnlt, t0 a tk. Y evalúo mis límites. Logaritmo natural de ik menos logaritmo natural de i0 es igual, ojo, cuando el tiempo vale 0, pues va a ser 0. Y para cuando tiempo es tk, pues es un tiempo final. Simplemente me quedaría menos rnl dt. Diferencia de logaritmos, cociente ik en i0 es igual a menos rnl dt. ¿Cómo quito el logaritmo? Con el exponencial. Ik en i0 es igual a e a menos rnl dt. Despejo la ik, que es la final, y sería i0 por e a la menos rnl dt. Y ya tengo mi solución complementaria o respuesta natural de mi sistema. Y ahora la sumo. Respuesta total es la particular, que es E sobre R, más la complementaria, I de 0 por E a la menos Rn dt. ¿Cómo conozco la variable I de 0? Aplicando condiciones iniciales. ¿Qué condiciones iniciales? Tiempo 0, corriente 0. Quiere decir que si la corriente vale 0, en R menos I de 0, E a la 0, 1. Así se queda la ecuación. Por lo tanto, la I de 0 es igual a ¿quién? Menos E sobre R. Y ya terminé. Por lo tanto, finalmente, la respuesta final, ¿quién es? Que I mi total de T es E sobre R más I0, pero I0 es menos E sobre R, aquí no raya, que multiplica a E a la menos Rnl de T. Si factorizo, T de T, E sobre R, que multiplica 1 menos E a la menos Rnl de T. Y ojo, para
efectos electrónicos, que ya nos metimos a electrónica, esto lo tienen que ver en electrónica, y si no lo ven, se acuerdan de estas clases y le dan una clase a su profe de electrónica, que es este semestre en cuarto. Ojo, para efectos electrónicos, esa ecuación se representa así. E sobre R que multiplica 1 menos C a la menos T entre tau. Y ya terminé. Esta ecuación, si yo la grafico, ojo, para tiempo cero, E a la 0 es 1. 1 menos 1, 0. Por lo tanto, comienza en 0. Si a medida que pasa el tiempo es una exponencial creciente, pero llega a estabilizarse. ¿En qué tiempo se estabiliza? Se estabiliza entre 5 y 7 veces la constante de tiempo. ¿Qué es tau? Obviamente se llama constante de tiempo. Y me dice el tiempo con que se estabiliza mi sistema. ¿Pero cuánto vale tau? Pues simplemente observen la relación que existe. 1 entre tau sería L sobre R. Ahí está. Si quieren definir en función de los parámetros a tau, pues es una componente que me va a dar el tiempo de establecimiento y depende de los elementos del sistema, L en R. ¿Y cuándo? ¿Cuál va a ser su valor máximo? Cuando el tiempo tiende a infinito, ¿cuánto vale la corriente? E sobre R. E sobre R. Y ahí está. Ya conozco la respuesta de mi sistema RL. Repito, para llegar ahí, me regreso acá. Si yo hubiera aplicado Laplace, llego directo. ¿A quién? A la ecuación diferencial. Ahí está. Ahora, ¿para qué me sirve esta ecuación? Ojo, me llevo esta ecuación. Me llevo la ecuación y su gráfica. Porque eso no es todo. En análisis numérico hasta ahí vimos. ¿Pero qué creen? En PO, mis alumnos vimos más todavía que esto. Y lo programamos. Y de hecho fue su segundo examen, me acuerdo. El primero estuvo más fácil. Vean, ¿para qué me sirve esta ecuación? En mi circuito eléctrico tengo una R y una L. Ya conocí su corriente, que es esta. Y vimos que es la misma para R y es la misma para L. Pero ahora me falta conocer la caída en R y la caída en L. Pues lo calculamos. Por lo tanto, la caída en R es simplemente I por R. Pero ¿y cuánto vale todo eso? E sobre R que multiplica 1 menos C a la menos T en tau. Por R, ¿qué le va a pasar a R? Se cancela. Por lo tanto, B de R es E que multiplica 1 menos C a la menos T en tau. Ya terminé. ¿Cuál sería su gráfica? Lo voy a poner por acá. Bueno, primero borro esto. Y no. Porque ahorita voy a armar una tabla. Vean. Ya la tengo. Implicó esto. Si yo grafico esta señal, para tiempo cero vale 0. Para tiempo máximo, aquí se estabiliza. ¿En qué tiempo? En el valor de
¿En qué tiempo se estabiliza? Entre 5 y 7 veces tau. ¿Sale? Vamos con la siguiente. La siguiente es la caída en la inductancia. Pero la caída en la inductancia es L veces la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Entonces sería L veces la derivada de todo esto. E sobre R menos C sobre R por E a la menos T tau, con respecto de T. Entonces, ¿qué sería? L veces derivada de una constante 0. Derivada, bueno, lo pongo aquí, sería menos C sobre R, derivada de E a la menos T en tau, menos 1 en tau. Y todo eso multiplicado por E a la menos T en tau. Ahí está. Pero, menos por menos más, E sobre R. ¿Que multiplica quién? La inversa de tau. Pero recuerden que tau es L sobre R. Por lo tanto sería R sobre L. Por E a la menos T en tau. La L se cancela, la R se cancela. ¿Y qué me queda? Que el V de L es E veces por E a la menos T en tau. Y vean, si yo lo grafico, para tiempo igual a 0, E vale 1 por E, E. Y es una exponencial, pero decreciente. Recuerden que la tensión se va a hacer 0 en el inductor. ¿En qué tiempo? Entre 5 y 7 veces tau. Y comienzo en E. Y ya terminé. Por lo tanto, voy a armar una tabla y le voy a llamar así. Sistema RL, donde tau es L en R y tengo dos fases. Fase de carga. ¿Cómo se comporta la corriente en la fase de carga? Aquí está. Copio. Lo pego. En mi fase de carga, tengo esta ecuación. Quería hacerlo más allá. Y esta es su respuesta. Así. ¿Qué más? La tensión. Ya las tengo aquí, por eso las alineé. Esta la copio y la pego. Ahí está. ¿Qué más? La tensión en el inductor es esta. Copiar, pegar. Ya tengo tres. Fase de carga. Y ahora viene la fase de descarga. Y en la fase de descarga, recuerden que tengo el interruptor posición 1, posición 2. Lo paso a la posición 2 y ya quité la alimentación. Vamos a ver qué pasa. Posición 2, fase de descarga. En la fase de descarga, repito, R, L. Ya no hay fuente. Pero recuerden que este inductor que tiene una característica de almacenar energía. Energía en forma de campo magnético, o sea, un remanente. Por lo tanto, si yo aplico ley de tensiones de Kirchhoff, simplemente tendría lo siguiente. I por R más L de I en dt igual a 0. Si la reagrupo, dI en dt más R en L
de I igual a 0. Y vean esta ecuación, ¿quién es? Esta ecuación es la homogénea. Y la homogénea ya la tengo acá. Aquí está. Sí, aquí está. Aquí está la homogénea. ¿Cuál es la solución de la homogénea? La solución es esta. Quiere decir que me la llevo. Ya no lo voy a volver a hacer. Ya tengo la solución de la homogénea. Lo pego aquí y le voy a decir resolviendo. Esta puntita ya me falla. Resolviendo por variables separables y llego a esta ecuación. Pero ahora vean, ahora ¿cómo calculo la I0? La I0 se determina por la característica de la fase de carga. ¿Cuál fue la respuesta de la fase de carga? En la fase de carga yo tuve esto. Ahí está. Y su máximo llegó entre 5 y 7 veces tau. ¿En qué magnitud? E sobre R. ¿Qué quiere decir? Que ahora en la fase de descarga toma como punto inicial este punto y ahora se va a descargar. Por lo tanto, la I0 ¿cuánto vale? E sobre R. Por lo tanto, lo coloco así. Ahora mi I de t es I0, pero I0 es C sobre R, que multiplica a L menos T tau. ¿Y cuál es su gráfica? Pues ahí se ve. Para tiempo cero, máximo E sobre R. Fase de descarga, ahí está. ¿En qué tiempo? 5 y 7 veces tau. Y ya tengo la respuesta de mi sistema en su fase de descarga. Lo copio y me lo llevo a mi tabla. Ahí está. Ahí está. Ya tengo la respuesta en la fase de descarga. Vamos a ver qué pasa en la resistencia. En la R, pues ahora voy a tener la caída en la resistencia, sigue siendo I por R, ley de Ohm. Pero ¿y cuánto vale? E sobre R por L menos T en tau, todo multiplicado por R, se cancela la R, ¿y qué me queda? Que el V de R es E veces por L menos T en tau. ¿Y su característica cuál es? Para tiempo cero, E. Y a medida que pasa el tiempo, 5 y 7 veces tau. Y acabé. Me lo llevo a mi tabla, porque esta tabla es la única que voy a utilizar para hacer análisis. Ya no voy a volver a hacer ese tipo de análisis. Recuerden que esto es la base. Ahí está. ¿Y cómo es la caída en el inductor? Vamos a ver. B de L es L veces de I en dt. Eso es L por la derivada en R L menos T en tau con respecto a T. Y me queda B de L, L veces derivada menos E sobre R por 1 en tau. En realidad este era el negativo y este positivo. Así. Por E a la menos T en tau. Ahí está. La inversa de tau dijimos que es R sobre L. Negado, ahora sí lo saco. Por E a la menos T en tau. Y finalmente me queda lo siguiente. La L se cancela.
la R se cancela y me queda menos C por E a la menos T en tau. Si lo grafico, vean lo que tengo ahora. Para tiempo cero, el exponencial vale 1 por menos C, pues menos C. Ahora comienzo acá y el exponencial va a tender a 0. ¿En qué tiempo? 5 y 7 veces tau. Y ya terminé. Y ahora vienen las preguntas. Copio y pego. Ahí está. Observen la característica de la respuesta. Ojo. Lo reescribo. Ojo. La corriente del sistema en la fase de carga crece y en la fase de descarga decrece. Lógica pura. La tensión en la resistencia crece y en la fase de descarga decrece. Vean la tensión en el inductor. En su fase de carga tiende a 0. De un potencial E a 0. Pero en la fase de descarga ese potencial se vuelve negativo y después otra vez se regresa a 0. Si yo lo viera en una sola gráfica, sobre todo este nada más, yo tendría estas respuestas. Así. Descarga, pum. Carga, descarga. Y otra vez acá. Ahí está. No sé si alguna vez han visto ese tipo de gráficas. ¿Alguien ya llevó electrónica? No. ¿No? Bueno, pues ese tipo de gráficas lo van a ver en electrónica. Yo espero que lo vean. Y se debe a que el elemento dinámico, que es el inductor, tiene una fase de carga y de descarga donde su potencial se ve en el circuito. Una vez que se cargó, la corriente fluye en este sentido y produce más menos. Pero cuando se descargó, esa corriente se invierte y ahora polariza más menos. Y el potencial de positivo que llegó a 0 ahora pasa de menos a un potencial negativo, pero va a regresar al 0. Se dice que el inductor es un elemento dinámico, tiene la característica de almacenar energía eléctrica y los elementos que almacenan energía tienen esta característica. Llegan a su punto de saturación, regresan a 0 y cuando vuelven a ser excitados o bien hay una interacción entre ellos que es precisamente el famoso transitorio, su curva de saturación ahora es negativa, pero después vuelven a regresar a 0 y así. Y así están trabajando esos elementos en esta curva. ¿Sale? ¿Cómo la vemos nosotros en un osciloscopio? Así, como esto. Y ya terminé. Por último, ¿qué pasa si el inductor tiene corriente remanente? ¿Qué significa eso? Recuerden la característica de un inductor. Lo voy a poner por acá. Lo pongo aquí. En una L, la caída del inductor es L veces dI en dt. Si yo despejo la corriente, sería 1 en L integral de BL dt más I0. Este I0 se llama remanente. Y lo vimos en análisis de CC. Pero también se le llama, para este caso, condición inicial. Esa condición inicial, lo voy a poner aquí, sí.
el sistema presenta condiciones iniciales, ¿de qué va a depender que tenga o no condiciones iniciales? Pues depende del tipo de problema que voy a resolver. Ojo, si presenta condiciones iniciales, me voy a la respuesta original, esta. ¿Y esa ecuación en qué se convierte? Se convierte en esto. Es lo mismo tener esto con esto. Menos C sobre R. ¿Están de acuerdo? ¿Qué te vas a llevar? Este también. Ese es el equivalente de aquella ecuación. ¿Dónde meto las condiciones iniciales? Las condiciones iniciales las tiene el inductor. Y el elemento en el cual está presente el inductor es donde está la exponencial. Por lo tanto, la I de t con condiciones iniciales sería el siguiente. E sobre R más, y aquí lo meto, mi condición inicial menos C sobre R que multiplica que a la menos T y ya terminé. ¿Sale? Siempre que mi sistema tenga condiciones iniciales, utilizo esta ecuación. Si mi sistema está en la fase de carga, utilizo estas ecuaciones. Si está en fase de descarga, utilizo estas ecuaciones. Y con esas ecuaciones, yo ya puedo resolver todos los transitorios de sistemas RL. Hay sistemas RC y hay sistemas RLC. Ahorita vamos a ver post RL. Vamos a resolver un ejercicio. ¿Tienen preguntas? ¿Duda? No, profe. Ahora observen, vean lo que viene en el cuadernillo. Todo lo que hicimos ahorita es la película de lo que está en el cuadernillo. Ojo, lo que está en el cuadernillo, se los he dicho, es la fotografía. Muchas veces no basta con la fotografía, hay que ver la película. Vean, todo lo que desarrollamos, aquí está. Sus gráficas, fase de descarga. Y vean esta tablita, es esta. Sin resolver los ejercicios que están aquí, vamos a resolver algún otro ejercicio. Vean, por ejemplo, tengo varios ejercicios. Es más, voy a copiar la tabla, aunque ya la tenga aquí, quiero que también la tengamos nosotros. Vean. No hay como tener el material desarrollado de la propia clase. Vean. Capturo. La voy a tener aquí para que nos referenciemos en ella, aunque la tengamos ahí. Ojo. 3 tipos de problema. Mencioné fase de carga, fase de descarga o condiciones iniciales. ¿Cuándo es un sistema en fase de carga? Ojo, simplemente desde el más básico. Imaginen que tienen un ejercicio así. Tengo un interruptor. Es más, desde la base RL. Ahí está. Simplemente, ¿qué digo? ¿Cómo está el interruptor ahí? ¿Está abierto o está cerrado? Pues está abierto. Abierto. Está abierto. ¿Qué quiere decir?
que el inductor no ha sido excitado. Por lo tanto, esta es una fase de carga. Otro, el mismo. Imaginen que yo tengo este ejercicio ahora. Los mismos datos. Y ahora el interruptor está cerrado. ¿Cómo está el interruptor? Está cerrado. Por lo tanto, el elemento está siendo alimentado, la L. Pero, si yo desactivo el interruptor, no lo puedo tapar porque no ven mi mano, pero al desconectarlo, ¿están de acuerdo que yo eliminaría esta parte del circuito? Y solamente quedan las dos resistencias con la inductancia. ¿Están de acuerdo? A eso se le llama fase de descarga. Pero ¿qué pasaría si ahora tengo un circuito así? Vean. 10, 5, 4, 0.5. Ojo, ¿están de acuerdo que el inductor está siendo alimentado por la fuente de 5? Antes de cerrar el interruptor, se dice que con la fuente de 5 voy a excitar al inductor y voy a conseguir sus condiciones iniciales. Pero el interruptor, al paso de un tiempo, lo voy a cerrar. Por lo tanto, le voy a agregar más excitación. Eso quiere decir que es análisis con condiciones iniciales. Así de sencillo. Obviamente este también lo voy a cerrar. ¿Sale? Y ahí están los tres casos. Fase de carga, cuando el elemento dinámico no está excitado. 2. Fase de descarga, cuando después de un tiempo quito la energía y se queda sin alimentación. Y 3. Cuando el sistema es alimentado y surge una conexión externa, permanecen las condiciones iniciales. Por lo tanto, es un análisis con condiciones iniciales. Y ahora vean, ¿cómo voy a hacer el análisis? Se analiza el interruptor. El interruptor así, ojo. El interruptor tiene 3 tiempos. Si el interruptor está abierto y yo hago esto, significa que lo voy a pasar de la posición 0 a la posición 1. 0 es abierto y 1 es cerrado. Ese es uno. Otro, si está cerrado y hacia donde yo lo indique así, quiere decir que lo voy a abrir así. Si yo lo tengo así, quiere decir que lo voy a abrir así. Eso lo hago porque depende de la literatura que utilicen. Quiere decir que lo voy a abrir así, hacia abajo. ¿Están de acuerdo? Ahora analizo lo que me quiere decir el interruptor. El interruptor, ojo, más bien lo que dice la flecha. La cola de la flecha se le conoce como el T0, perdón, el T menos. Y la punta de la flecha se le conoce como el T más. Y la acción de moverlo del T menos al T más se le conoce como el T0. Ahora, ¿qué se hace en cada análisis? En T menos
Yo calculo condiciones iniciales. Se dice que es una respuesta forzada. En T+, yo calculo el transitorio. Se dice que es la respuesta natural. ¿Están de acuerdo? Y obviamente para calcular la respuesta transitoria necesito de las condiciones iniciales. ¿Qué quiere decir? Que ya se las estoy sumando, por lo tanto tengo la respuesta total del sistema. Y me adelanto tantito. En el análisis T+, para comprobar, o bien para comprobar se hace en el análisis T+. ¿Y cómo voy a comprobar? Aplicando transformada de Laplace. ¿Sale? Y ahora sí, ya estamos listos para resolver un ejercicio. Vean. Primer ejercicio. Sea el sistema, calcular I de t. Y vean, tengo este ejercicio. R, R, L. 12, 6, 12 y 2. Y ojo, tengo el interruptor cerrado. Ese es mi interruptor. ¿Y yo qué quiero hacer? Vean lo que me dice la flecha. Lo quiero abrir. Interpretación. Ahí está. La pregunta es, ¿en qué fase está? ¿En la fase de carga o en la fase de descarga? Fase de descarga. ¿Qué quiere decir? Ojo, quiere decir que en T- el interruptor está cerrado. Si está cerrado, yo necesito calcular las condiciones iniciales de mi sistema. Por lo tanto, mi sistema estaría así. Cerrado, R, R. ¿Y cómo se comporta el inductor? Como respuesta forzada. Recuerden que en T- se llama respuesta forzada. Y la respuesta forzada, el inductor se comporta como cortocircuito. Ahí está. Por lo tanto, vamos a calcular la corriente que circula en el inductor. Si este vale 6 y este vale 12, y este vale 12. Así, de sencillo. ¿Cuánto vale la IL ahí? Observen que están en paralelo. La tensión es la misma para ambos, por lo tanto, simplemente por ley de Ohm, la I de L es tensión de alimentación entre su resistencia, 1 ampere. La otra, corriente en la resistencia, que no me interesa, pero la voy a sacar, 12 sobre 6, que sería un medio, ¿no? No, 2. 2 amperes. Ahí está. Pero si no me satisface, pues lo que ya sabemos, un modelo matemático y de la malla 1 y del inductor, que sería elementos propios de la malla 1, 6. La 1 con la 2, menos 6. La 2 con la 1, menos 6. Propios de la 2, 18. Excitación, 12. Excitación, 0. Si alguien quiere resolver este sistema, rápido que lo resuelva.
Y aquí lo vemos, miren, si por aquí circula 1 amper y por aquí circulan 2 amperes, quiere decir que lo que circula aquí son 3 amperes. 3 se dividen en 2 y 1. ¿Alguien lo resolvió? Seis menos 6 menos 6, 18. ¿Okay? ¿Quién dijo yo? Vean. Ahí está. 3 amperes y 1, que es de la malla 1, y 1 amper de la malla 2, que es IL. Ahí está. Una de las ventajas que tienen aquí en estas clases es que vamos utilizando el software rápido. No necesitamos otro curso extra. ¿Sale? Ojo, ya tengo la corriente remanente, que es I0. Por lo tanto, desconecto y me quedaría T menos. En T menos, el interruptor se abre. ¿Y mi circuito cómo queda? Si se abre, solamente me queda R, R y L. Este vale 6, este vale 12 y este vale 2. Pero ojo, esta corriente tiene un remanente de 1 amper. Y ahora sí, vean, yo me conformaría, bueno, ya mejor ni lo voy a decir, con que les dieran esta tabla para analizar los circuitos, pero no lo ven, ni siquiera le entran al tema. Si yo ya identifiqué que es fase de descarga, aquí está, cómo es la corriente, I de T. Dice que es E sobre R, pero recuerden quién es E sobre R, por E a la menos T en tau. Recuerden que E sobre R era precisamente el remanente. Por lo tanto, I de T aquí es igual. E sobre R, 1, que es el remanente, por E a la menos T entre tau. ¿Pero quién es tau? L sobre R. ¿Cuánto vale L? 2. ¿Cuánto vale R? R son dos resistencias en serie. 18. Esto es igual a 1 noveno. Inversa de tau me quedaría menos 9T. ¿Qué quiere decir? Que mi I de T es E a la menos 9T. Ahí está. Y yo creo que se acabó. ¿Cómo lo comprobaríamos? Vean, aquí yo no saqué ecuaciones diferenciales. Aquí ya que utilicé Laplace. Perdón, utilicé el análisis previo. Aquí solamente utilizo las ecuaciones ya obtenidas. ¿Están de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Sí quedó entendido? Sí, profe. Vean, todavía no lo vamos a comprobar porque no me quiero meter con Laplace todavía. Vamos a hacer otro todavía sencillo. Fase de carga. Cuando tengo una fase de carga, imaginen la base. ¿Cómo lo representaría? Es más, lo voy a poner así.
Bueno, la pura base. Aunque no lo crean, no sé si está en la clase un compañero de eléctrica que se iba a integrar. Sí, profesora, ¿qué trae? Bueno, ¿recuerdas cuando viste transitorios RLRC? Les ponían ejercicios así. Sí, profesor. Imagínense nada más. Es la base de donde se dedujo las ecuaciones. Y estos eran los ejercicios que les ponían. Obviamente, como es la base, pues ¿qué hago? Es fase de descarga, está en fase de descarga, o sea, no está alimentado, por lo tanto va a ser fase de carga. ¿Y qué hago? Pues solamente utilizo la ecuación. Así de sencillo. ¿Cuál es la respuesta de mi sistema? I de T es igual, tal cual, E sobre R. ¿Qué tensión? 10. ¿Quién es la R? 4. ¿Que multiplica quién? 1 menos E a la menos T entre tau. ¿Y quién es tau? L sobre R. 2 sobre 4. Esto es 1/2, por lo tanto me queda a la menos 2 T. Y se acabó. Cuando se hizo el análisis y sacaste la tabla, ok, te lo creo. Pero compañero de eléctrica, ¿cuánto se tardaban en resolver esto? Toda la clase, profe. Y si Toda la acaso clase. veamos la mitad de uno. Toda la clase, aunque no lo crean. Y su compañero cursó esto en cuarto semestre y era el final del semestre. ¿Sí o no, compañero? Sí, al final. Y era una embarrada, ¿eh? Es una embarrada. Porque en quinto vuelven a comenzar con fasores. Circuito serie, paralelo, mixto, mallas, nodos, Thevenin. Quinto semestre. Y esto era una embarrada. Y era el coco para todos ellos, ¿no? Porque ni le entendían ni sabían lo que estaban haciendo. ¿Cierto o falso? Pero bueno, vean, vamos con otro. Yo aquí tengo un montón de ejercicios. Vean uno más difícil y ahí le vamos a dejar. Por hoy, aquí. No parece bueno. Uno con fuente dependiente. Vean, sea el sistema y tengo lo siguiente. Estos son los buenos. Estos sí sirven para pensar. Ahí está. 4, 3 henries, 6 y dice que esta es la tensión B0 y este es 2 veces, bueno, no me interesa la I0, IA. ¿Quién es IA? Es esta, IA. Esta no me interesa. En ICA en ninguna clase ven esto, ¿eh? En la mañana hay un profe que de repente les da la clase, pero les dicen, no se preocupen, es de chocolate. Ahí está. Obviamente, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es calcular la corriente en el inductor. Ahí está. Pregunta, ¿en qué fase está? Permítame tantito.
Bien, vean, como dimos un brinco muy grande de un sistema tan sencillo, vamos a pasar a uno más grande y mucho más complejo, y solamente vamos a utilizar esta tabla y obviamente vamos a utilizar las técnicas de análisis vistas previamente. ¿Qué fase tengo? Vean, analizamos el interruptor. Tiene una fase de carga con condiciones iniciales. Se ve claro. Ojo. ¿Qué quiere decir? Que cuando el interruptor está cerrado, que es la cola de la flecha, el elemento dinámico tiene una alimentación de 12 volts. Por lo tanto, en T menos yo tengo este circuitito. Lo vuelvo a dibujar. Así, así, así y así. Pero en T menos, el inductor, ¿cómo se va a comportar? Se comporta como cortocircuito. Este vale 6, 2 veces IA. Okay. Esta es IA, vale 4. Y este vale 12. El objetivo es calcular la corriente que circula por aquí, que se llama la corriente inicial, es la condición inicial. Y tengo un sistema de 2 mallas. Yo ya sé resolver mallas. Formato, a este le voy a llamar I1 y esta pues se llama I0. I1, I0. Vean la importancia de conocer los métodos de mallas. Ya con los métodos de mallas, pues yo ya decido qué método voy a utilizar. Y sé que el de formato me resuelve todo. Elementos propios de la malla 1, 4. La 1 con la 2, menos 4. Excitación, 12. La 2 con la 1, menos 4. Propios de la 2, 10. Excitación, 2 veces IA. ¿Pero quién es IA? Dos formas de obtenerlo. Uno, si analizo su nodo, ley de corrientes de Kirchhoff en A, entra I1, sale I0 y sale IA. Ahí está. IA vale eso. Otra forma, ecuación de restricción. Me posiciono aquí. Este es mi ojito, acuérdense. ¿Y qué digo? Ecuación de restricción. I1 menos I0 es igual a IA. ¿En qué sentido? En el sentido de I1. I1 es positivo, por lo tanto, así se queda. ¿Vean? Es la misma cosa. ¿Sale? Por lo tanto, quiere decir que este vector, este elemento de vector es 2 veces IA, pero IA es I1 menos I0. Por lo tanto, 2 veces I1 lo paso a su posición y pasa como menos 2. Menos 2 I0 pasa a su posición como un más 2 y aquí me queda un 0. Y ya terminé. Calculo la corriente. Vamos para allá. Lo voy a hacer en el mismo ejercicio. Lo denoto con 2%. Calculo mi nuevo modelo. Modelo R es 4 menos 4. Cambio de línea. Menos 4 menos 2. Y 10 más 2. Ahí está. Vector B. El vector B es 12 y un 0 porque todo lo pasé del otro lado. Por lo tanto, el vector I es igual a la inversa de R por B. Ejecuto y ahí está.
Dice, lo pongo aquí, que I1 vale 6 y la I0 vale 3. Esta es la que me interesa. Ahí está. ¿Está bien? Menos 4 menos 2. 10 más 2. 4 menos 4. 12. Bien. Siguiente análisis. ¿Qué pasa en temas? Aquí viene lo bueno. En temas, ¿qué le pasa al interruptor? Se pasa a la otra posición. Por lo tanto, ahora mi circuito a analizar es el siguiente. Se desactiva la fuente de 12, pero se activa la fuente de 36. Y tengo mi inductor. Ahí está. Vean, 36. Se activó esta de 2, se activa esta de 4, el inductor se activó esta de 6. Y ahora el objetivo es resolver este circuito. Me lo llevo a otra página. Ahí está. Pregunta. Ahora tengo un circuito de 2 mallas. Ya no es tan sencillo. Ya no es como el de acá, que para hacer el análisis y sacar todas las ecuaciones, vean, simplemente fue un circuito serie. ¿Qué quiere decir? Que ahora el objetivo en temas es calcular el transitorio. Pero el transitorio, ojo, yo necesito simplemente un circuito equivalente. ¿Y a qué me suena ese circuito equivalente? 1. La base. 2. ¿A qué se parece este circuito equivalente? ¿Qué es lo que vimos en la clase anterior? A Thevenin. Por lo tanto, para calcular el transitorio necesito aplicar Thevenin en el inductor. Por lo tanto, paso número 1, retiro el elemento a analizar. Ahí está, ya lo retiré. $36, 2, 4, 6. Retiro el elemento a analizar. Cálculo de la tensión de circuito abierto. Tensión de circuito abierto. ¿Qué puedo hacer? Lo voy a poner por aquí. Cálculo POC. Si es un circuito abierto, coloco una resistencia infinita, calculo la tensión de la resistencia infinita y es igual a la tensión de circuito abierto. Por ley de Ohm, lo hicimos la clase anterior. Bueno, 2 clases anteriores. Cálculo de corriente de cortocircuito. Si coloco un cortocircuito es el equivalente a poner una resistencia 0.
¿Se acuerdan? O simplemente poner el corto, no pasa nada porque es un 0. 4, 2, 36. Y aquí circula la I de SC. Paso número 3, cálculo de la resistencia de Thevenin, que es tensión de circuito abierto entre corriente de cortocircuito. Paso número 4, armo el equivalente de Thevenin. VOC es la tensión de Thevenin. R de Thevenin. ¿Y a quién conectan sus terminales? Al inductor. Ahí está. Y ahora sí, aplico mi fórmula. Es un circuito en fase de carga, pero con condiciones iniciales. Utilizo esta ecuación. Mi de T sería E sobre R, pero ¿qué E? La de Thevenin. ¿Qué R? La de Thevenin. Más la I0, pero la I0 la obtuve en un cálculo previo, que es 3 menos E de Thevenin entre R de Thevenin, que multiplica E a la menos T en tau. ¿Y quién es tau? L sobre la R de Thevenin. ¿Y ven? Ni en una semana resolvían ese en eléctrica, compañero. ¿Sí o no? Por eso les ponían un RL serie. ¿Con quién tomaste circuitos 1? Vamos a programarlo. Con el profesor Armando. No. Okay. ¿Castorena? Eh, Ah, bueno, yo pensé que conmigo. ¿Y qué tal Castorena? Ay, más o menos, profe. Sí, él sí se rifa. Bien, vean, ya tengo aquí el remanente. Del que me interesa aquí, lo voy a extraer, ojo. Y remanente es igual del vector y el elemento 2. Imprimo y es la única que me interesa. Vamos a ver. Ahí está. Y de 0 vale 3. Es la única que me interesa. Segundo, vamos con el siguiente análisis. Así son los transitorios, ¿eh? Ya nomás terminamos este y nos vamos, no se preocupen. Ojo, saco mi modelo matemático. Aquí solamente hice las representaciones. Esta es la malla 1 y esta es la malla 2. ¿Quién es el modelo matemático de ese sistema? Ojo. Y 1 y 2. Elementos propios de la malla 1, 2 y 4, 6. La 1 con la 2, menos 4. Excitación, 36. La 2 con la 1, menos 4. Propios de la 2, ojo, 4 más 6 más R infinita. Excitación, más 2 veces IA. Pero vimos que IA es esta corriente. Ah, no, creo que sí era esa. ¿Sí era la de 4? Sí, sí es. IA. Pero vimos que IA por ecuación de restricción sería I1 menos I2 igual a IA. ¿En qué sentido? En el de I1. Por lo tanto es positiva. ¿Y qué me queda? 2 veces I1 pasa como menos 2. Menos 2 y 2 pasa como más 2. Y aquí me queda un 0. Ya terminé. En el siguiente modelo, este sigue siendo I1 y ahora este es ISC. Por lo tanto, mi modelo quedaría así. Vean cómo sacamos rápido los modelos. ISC igual a quién. Propios de la malla 1, 6. Mutuo, menos 4. Excitación, 36. El 2 con el 1, menos 4. Propios del 2, este son 6. 4 más 6, 10. De una vez lo pongo. Más CR0. Excitación, 2 veces IA. Y la misma. Paso un menos 2 y un más 2 y aquí un 0.
Y ahora sí, ojo. Pongo disp, cálculo de tensión de circuito abierto. Mi modelo es el siguiente. Modelo 6 y menos 4. Cambio de línea, menos 4, menos 2. Espacio, para que se vea mejor. Menos 4, menos 2. 4 más 6, 10, más R infinita. Vector V, que es la excitación, es 36, 0. Y vector X, que es la solución, la inversa de A por B. Y defino la R infinita, es 1 por 10 a la 10. Ahí está. Y a mí el único que me interesa, ojo, ¿cómo calculo la tensión de circuito abierto? Aquí la puse. Es la tensión en RI. Pero la tensión en RI, la voy a poner aquí con otro color. La tensión de RI por ley de Ohm es RI por la corriente 2 de mi sistema. Ahí está. B de circuito abierto, que es la tensión de RI, es R infinita, que multiplica del vector solución el elemento 2. Y ya lo tengo. Ejecuto. Y ahí está. Listo. Ahí está. ¿Sale? Siguiente cálculo de la corriente de cortocircuito. Ahora mi modelo es 6 menos 4. Menos 4 menos 2. 10 más R, 0. Entonces ahora es R0 y la R0 la defino como 0.0001. Ahí está. Por lo tanto, la I de cortocircuito es el elemento 2 de mi vector, que es el segundo elemento. Ahí está. Ejecuto y ahí está. Si pongo más ceros aquí, pues me va a redondear. ¿Ven? 6. Calculo la impedancia de Thevenin. Cálculo de la R de Thevenin. Ahí está. ¿Quién es la R de Thevenin? La R de Thevenin es VOC entre ISC. Ahí está. Ejecuto y ahí está. Tengo todo. Y por último, ¿quién es mi IDT? Vean lo que hago. Primero calculo a tau. Tau es igual a L sobre R. L sobre R de Thevenin. ¿Quién es L? L es mi inductancia, que vale 3 henries. Ahí está. Ya tengo tau. Y armo mi ecuación. I de T es igual a ¿quién? 1. E de Thevenin. Pero E de Thevenin es VOC sobre R de Thevenin. Estoy armando esta ecuación. Más I0. Pero la I0 ya la tengo allá arriba. I0. ¿Cómo la denoté? I0. Ahí está. Menos, E de Thevenin entre R de Thevenin. Todo eso multiplicado por el exponencial de menos T entre tau. Y simplemente le digo a mi variable simbólica T para que me lo haga. Ejecuto
Le doy un numerote. Déjenme, le pongo aquí forma. Es más fácil hacerlo a mano. Vean, y de t va a ser igual a quién. E de Thevenin, vamos a ver cuánto dio E de Thevenin. 36. Sobre R de Thevenin, 6. Más 3 menos R de Thevenin, E de Thevenin, 36. Entre 6 que multiplica E a la menos T en tau. ¿Cuánto dio tau? Tau, un medio, que es 2T. Y ya terminamos. Ahí está. Si quiero graficarlo, simplemente que pongo EZplot, splot y T. Y lo que ya sabíamos. Vean, tiene una condición inicial, hay un desfasamiento de señal y sigue siendo una respuesta en fase de carga. ¿Sale? Hay otras formas de graficar. Esta no me gusta mucho, el splot, pero sobre la marcha lo vamos poniendo. ¿Preguntas? ¿Está interesante el análisis de transitorios? Bastante, profe. ¿Se habían imaginado un cálculo de este tipo? ¿Se imaginan a su profe que daba circuitos haciendo esto? Jamás. No, no. Y todavía lo vamos a comprobar con transformada de Laplace. Siguiente clase, sistema RC, ejercicios. No recuerdo si en la página hay ejercicios para este tipo de sistemas. Me voy a meter a la página. Y si no hay, lo subo. Material. CD. Trifásicos. Sí, sí hay. Aquí están, miren. RL y RC. Vean, ahí está, con interruptores. De hecho, el que hice, déjenme ver si aparece por aquí. Ah, es este, miren. Ah, no, se parece, pero no es. Este se parece, ¿no? A uno. Pero bueno, aquí está, miren. Con la teoría que acabamos de ver, ya pueden resolver cualquiera de estos sistemas, obviamente que tenga L. Por ejemplo, este. Ya pueden resolver este, este, este. Estos son con capacitor, capacitor. Este, miren. Este otro. Este otro. Y esto les va dando las habilidades para lo que viene. Me regreso tantito a la teoría. Vean, un minuto más. Nada más. Vean. La teoría dice lo siguiente. Me regreso hasta acá. Aquí. Ojo. Ahorita, en el RL, solamente calculamos la corriente en el inductor. En el RC vamos a calcular la tensión en el capacitor. En el RLC voy a calcular la corriente en el inductor y la tensión en el capacitor. Pero solamente hay un L y hay una C.
Pero ¿qué pasa si ahora en un sistema tengo, imagínense un circuito así, tengo una L, tengo una C, tengo una L, tengo una C, tengo una L, tengo una C. Tengo 3 capacitores, tengo 3 inductores. Estas técnicas ya no sirven. Por lo tanto, me voy a variables de estado. Y las variables de estado me va a dar un sistema del orden n por n según el número de elementos dinámicos. Por lo tanto, si ahí hay 3 capacitores y 3 inductores, ahora sería un sistema de 6 por 6. Pero eso se analiza con variables de estado. Ahí sí es progresivo. RL y L, RC, BDC, RLC, las dos. Pero cuando tengo más de 2 variables, ahora por variables de estado. ¿Sale? Bien, ahora sí, ahí la vamos a dejar. Nos vemos el día de mañana. No les comenté, pero estos van a ser mis horarios. Ojo, ya lo tengo considerado. Transitorios, lunes y martes, de 1 a 3. Ahorita en esta semana nada más. Y nada más, porque la siguiente ya entramos a clase, me parece. Entonces sería de 1 a 2 y media, lunes y martes. Pero esto lo dejo a consideración de ustedes. El sábado podría darles también la clase de 10 a 2 de la tarde para avanzarle en una semana. Después viene modelado, miércoles y jueves, mismo horario. Y la siguiente semana les daría modelado a ustedes. Una semana transitorios, una semana modelado y la otra semana control. Los que están en control, obviamente les toca eso, ¿no? Control va a ser los días viernes de 1 a 4 de la tarde. Y lo mismo, también a ellos les voy a proponer darles control una semana a unos, una semana a otros y una semana a otros para avanzarle. Mis clases solamente van a ser lunes de análisis numérico, martes y miércoles. Sobre la marcha voy a abrir el curso de circuitos en CD y CA. Mi único día libre es el miércoles, el jueves, de 2:30 a 4. Me voy a agarrar otro día y aquí es donde pienso meter el curso de circuitos. Y hasta ahí. Y bueno, ahí tenía como referencia las clases de modelado y de control. Ahí está. ¿Sale? Entonces para que se lo lleven y vean su horario. A ustedes les corresponde transitorios y modelado. Y los que gusten entrar a control de una vez, no pasa nada. Sobre la marcha y vamos. ¿Preguntas? Bien, pues ahí la vamos a dejar. Cuídense y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Luego, profe.